Francisco Molina Molina es licenciado en Psicología por la Universidad de Múnich, doctor en Psicología por la Universidad de Jena, Alemania, y profesor en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Fundador y coordinador del Grupo de Trabajo Ciencia y Fe, promovido por la Asociación Católica de Propagandistas, un foro de reflexión y debate para profundizar en las relaciones entre la ciencia y la fe. Diciendo que la ciencia es incompatible con la fe y que la fe es incompatible con la ciencia. Entonces, como la ciencia es muy amplia y ninguno de nosotros es capaz de abarcar la totalidad de la ciencia, nos reunimos especialistas de varias ramas para empezar a intercambiar. Entonces, al principio teníamos una cierta dificultad de lenguajes porque la terminología que se utiliza en cada ciencia es diferente. A veces la misma palabra se utiliza en sentidos distintos, pero poco a poco nos hemos ido conjuntando, cada uno le ha ido explicando a los demás lo que sucede en la propia ciencia, y de esta manera hemos ido ganando una visión más general. Hemos hecho unas jornadas de cara al público donde se han expuesto distintos temas según habíamos ido elaborando en el grupo de discusión y de trabajo, y se han hecho unas publicaciones, se han colgado también las charlas en internet, y ahora estamos pues en el 8º año y seguimos trabajando con muchísimo interés, vamos profundizando en los temas, vamos siguiendo un poco los avances de la ciencia y bueno, la cosa sigue muy interesante. Porque se detecta que hay un conflicto o por lo menos una preocupación en la sociedad o en algunos sectores de la sociedad, por lo menos los que están en un compromiso más de tipo religioso o más imbricados en cuestiones culturales. Esta relación o este contraste entre ciencia y fe, hay una necesidad de explicar realmente si hay conflicto o hay alguna relación entre la ciencia y la fe que nos ayude a establecer nuestra vida de una manera más racional. Yo lo que he detectado es que hay un gran interés propagandístico en imponer una determinada ideología que yo definiría como hedonista y consumista en detrimento de la religión. Hay que atacar la religión porque la religión nos hace ver que hay otra dimensión en el ser humano y eso es lo que se quiere ahogar. Entonces, como esta propaganda viene a través de muchos medios de comunicación y con muchos medios materiales detrás, según hemos podido ir viendo, hay personas que son creyentes y que se están viendo en la duda. Pero la conclusión a la que hemos llegado es que la ciencia da respuesta a muchísimas cuestiones sobre el mundo material, pero no te puede responder las cuestiones sobre el sentido de la existencia. Las cuestiones básicas que todos nos hacemos como seres humanos, que es ¿por qué estoy yo aquí? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida que valga la pena? ¿Qué pasa después de la muerte? Todas esas cuestiones no las puede resolver la ciencia ni las puede contestar. Esas cuestiones tiene que responderlas la fe. Está claro que no son dos compartimentos estancos, porque yo cuando pienso sobre mí mismo y sobre lo que es el ser humano, tengo que echar mano sobre lo que me dice la ciencia, tanto la antropología, la evolución, la biología del cuerpo humano, el funcionamiento cerebral, qué es la materia, qué es el mundo. Todo eso son cuestiones que tengo que tener en cuenta a la hora de querer
Pero a partir de ahí, tengo yo que tomar una postura existencial. Es decir, después de todo eso, yo soy algo más que el puro cuerpo. Son muchas preguntas, ¿verdad? Son muchas preguntas. Y esas son las preguntas existenciales. Esas no las responde la ciencia. Aunque, pues, desde luego, si uno las quiere responder de modo racional, y somos seres racionales, tenemos que echar mano de los conocimientos de la ciencia. Antes, cuando se refería a que hay una cierta animadversión hacia la fe o hacia la creencia en contraposición a la ciencia, pensaba que quizá esa contraposición está situando a la ciencia como la realidad y la fe como un estado, vamos a decir, de conformidad, no sé cómo llamarlo, de la persona con respecto a todo aquello a lo que no encuentra explicación. Digamos, la ciencia, a mi modo de ver, se basa en unos criterios, en muchos casos comparables, incluso pues, certificables, cuando la fe es todo lo contrario. Siempre vamos, la fe, evidentemente, es una cuestión que no implica el poder ver, el poder materializar, es una cuestión más interna. ¿No cree que esa contraposición es difícil llegar a un punto en común? Son como dos sectores muy diferenciados que es difícil aunar. Bueno, la ciencia desde luego se basa en la experiencia, es decir, la ciencia se ocupa por definición de aquello que se puede medir, contar, es decir, someter a observación sistemática y contrastada. Por lo tanto, se ocupa de la realidad que llamamos material. Pero sin embargo, la misma ciencia nos hace dudar a veces de lo que es la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, realidad es aquello que puedo ver y tocar. La realidad palpable, decimos. Pero sin embargo, la ciencia nos dice que, por ejemplo, la madera de una mesa está formada por moléculas. Las moléculas están formadas por átomos. En este caso son moléculas de hidrocarbonos, sobre todo celulosa, que están formadas por cadenas de carbono con enlaces a átomos de hidrógeno y oxígeno. Vale, muy bien. Pero resulta que esos átomos, a su vez, son principalmente vacíos, porque un átomo es un núcleo pequeñito con unos cuantos electrones que giran a su alrededor, pero la proporción es como si un gran estadio de fútbol con techo pusiéramos en el centro mismo un balón de fútbol y hubiera un par de pelotas de golf girando alrededor. El resto es vacío. Entonces la ciencia me está diciendo que esa mesa que yo toco en realidad es vacío. Esta es una de las cosas inexplicables, inalcanzables, que yo recuerdo, me lo ha recordado usted ahora con estas palabras, cuando mi profesor de química me decía, en esta madera hay más vacío que materia, ¿no? Sí, sí. Es incomprensible. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Es la mesa esa que yo toco o es un vacío? Claro. Pero es que además yo puedo decir, no, es que esos átomos están compuestos por neutrones y protones, los núcleos, los cuales a su vez están compuestos de quarks. Y esos quarks los hay de distintos tipos, pero esos quarks, llegado un momento, se pueden convertir en energía y al revés. O sea que al final la materia y la energía son intercambiables. Y si me voy al Big Bang, resulta que la energía era lo primero. O sea que la realidad primera es energía. ¿Pero qué es la energía? Si yo le pregunto a los físicos qué es la energía, me dicen cómo se puede medir, pero no me dicen qué es. Entonces es una cuestión un poco metafísica, ¿qué es la energía? Pues al final la energía es la capacidad de producir cambios, pero es algo totalmente abstracto y esa es la realidad última.
Y es verdad a lo mejor que también nos hemos hecho nosotros una explicación científica, dentro del ámbito científico, una explicación de cómo funcionan las cosas, que a lo mejor no es exactamente como la hemos explicado. Por ejemplo, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Hemos medido el tiempo, pero ¿el tiempo es eso realmente o es otra cosa? Bueno, el tiempo se mide por el decir cambio, algo. pero ¿qué es? Nadie lo sabe. Claro. Además, si la materia fuera determinista, si el movimiento de la materia fuera determinista, el tiempo sería reversible. Pero sin embargo, el tiempo real que vivimos es irreversible. Por lo tanto, hay algo ahí que no podemos explicar. Nos dicen los físicos que el tiempo empezó con el Big Bang. Luego, fuera del Big Bang, no hay ni espacio ni tiempo. Entonces, ¿qué hay? Pues no sabemos. Es decir, la ciencia, cuando la llevas a un extremo, te lleva al no saber. Te responde una serie de preguntas, pero luego te lleva a enigmas todavía más profundos. Lo mismo pasa cuando nos metemos a estudiar la estructura del universo. Lo mismo pasa cuando nos metemos a estudiar incluso el ser humano. Porque no se trata solo del cerebro, se trata de otras cosas, por ejemplo, la herencia. Hasta hace poco tiempo, el dogma era que la herencia biológica se realiza a través de los cromosomas, o el ADN que está en los cromosomas. Eso era un dogma de la ciencia. Pues desde hace pocos años para acá se ha descubierto la epigenética, es decir, que mucha parte de la herencia se realiza a través de metilaciones, acetilaciones de los cromosomas que hacen que determinados genes que están ahí se expresen o no se expresen, de manera que no solo el ADN, sino es el control de los genes que se expresan y no se expresan. Y eso es algo que se puede transmitir de padres a hijos. Eso es uno de los dogmas de la ciencia que han caído. Hay otros que los podría también explicar. La verdad, yo no sé usted, pero yo tengo la sensación de que cuanto más sabemos o más creemos saber, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos, ¿no? Pues esa es la realidad. Y entonces cuando uno ha llegado a los límites de la ciencia, todavía le quedan las preguntas. Bueno, ¿y mi vida tiene un sentido? Bien. ¿Y qué sentido tiene? ¿Y qué tengo que hacer para llevar la buena vida, que es lo que se preguntaban los antiguos? ¿Qué hay que hacer para llevar la vida buena? Que no es lo mismo que la buena vida en el sentido que le decimos. La vida buena. Pues esas cuestiones no te las contesta la ciencia. Ahora lo que sí quiero decir es lo siguiente. Desde el punto de vista no del creyente, sino simplemente del que quiere vivir una vida buena, se pueden plantear dos cosas. ¿Qué es la vida buena? Bien, podríamos decir que es la vida más placentera, es decir, con la que uno está más satisfecho. Pues bien, en las encuestas que yo conozco sobre la satisfacción en la vida que se han hecho, resulta que los creyentes muestran una mayor satisfacción con la vida que los no creyentes. Pero hay otro criterio que no tiene nada que ver con ese, que es el criterio evolutivo, es decir, si nos tomamos en serio la teoría materialista de la evolución, podríamos decir que el ser humano, toda su mente, todas las capacidades mentales, también su cuerpo, su capacidad de sentir placer, que tiene una razón biológica, todo se debe a que eso favorece el paso de los genes a la generación siguiente. Desde el punto de vista estrictamente biológico, materialista, evolutivo, no tiene otro sentido. Pues bien, resulta que también los creyentes suelen tener más hijos de una manera significativa. Por lo tanto desde el punto de vista de la satisfacción con la existencia, como desde el punto de vista de la reproducción, la fe es favorable. Por lo tanto, que me digan a mí desde qué punto de vista
no es favorable la fe para la vida. Me dicen, no, es que no es compatible con la ciencia. Mentira. Esa es una cuestión importante, claro. Hemos estado examinando los límites de la ciencia y es mentira. Está claro que el Génesis no puede tomarse como un libro científico. El Génesis nos da una serie de imágenes sobre la búsqueda de sentido del ser humano, preciosas, son para profundizar, no es un libro científico. Ya lo decía San Agustín, cuando se metía con los cristianos que intentaban refutar a los paganos que entendían algo de ciencia en aquel momento, que había buenos científicos, por ejemplo, en Alejandría, en el siglo IV. Intentar refutarlos con el Génesis, decía, pero qué disparate, el Génesis no nos quiere hablar de ciencia. El Génesis nos quiere hablar de cómo encontrar el sentido a la vida, de cómo enfocar su vida, de cómo es la relación conmigo mismo, con los demás, con el mundo. Si tengo una trascendencia, si puedo creer en ella o no. Ese deseo de trascendencia del ser humano, ¿es un autoengaño o no es un autoengaño? Pues el Génesis te dice que no, y te va diciendo cómo se encuentra el sentido. Sabes que hay, quizá por esa crítica que decía al principio, pues ese posicionamiento en contra de la fe frente a la ciencia, la idea de que la Iglesia ha frenado en algunos momentos históricos, en algunos momentos de la historia, ha frenado el conocimiento científico o lo ha acaparado. Desde las bibliotecas, documentos, etcétera, que en un momento dado pues tenía un acceso preferente o casi exclusivo. ¿La Iglesia no ha tenido interés por la ciencia? ¿Lo ha acaparado realmente? Bueno, la ciencia empezó en instituciones eclesiásticas y por personas que eran o bien eclesiásticos o bien creyentes. Ha habido un conflicto, especialmente, que fue el de Galileo. Galileo afirmaba, según sus observaciones, que el Sol está en el centro del universo y que la Tierra gira a su alrededor. Eso entraba en conflicto con algunas afirmaciones de la Biblia si se toman al pie de la letra, claro. Como digo, la Biblia no está hecha como un libro científico, sino está hablando a la gente sencilla según sus experiencias, por lo tanto el sol sale y se pone. A cualquier persona que es iletrada, que no sabe otra cosa, le dices que la Tierra gira alrededor del sol y dice, no, el sol sale por allí y se pone por allí. A esas personas les habla la Biblia. Ya antes que Galileo, Copérnico, que era un eclesiástico, incluso era canónigo en una catedral, había dicho que, según sus cálculos, la Tierra gira alrededor del Sol. Y eso se estaba enseñando incluso en la Universidad de Salamanca, aquí, ¿no? Y no había problema. El problema con Galileo fue que él se empeñó en que se cambiara la doctrina de la Iglesia, la enseñanza, para decir que no, que él tenía comprobado como cierto que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso le acarreó problemas, no solo con otros astrónomos, sino porque en aquella época estaba la discusión con los luteranos, que acusaban a la Iglesia Católica de no tomarse en serio las Escrituras. Entonces en las Escrituras aparece varias veces que el Sol gira alrededor de la Tierra, que es digamos, la percepción que tienen las personas sencillas y normales. Hubo discusiones, el Papa favorecía a Galileo en algún momento dado, pero parece que el carácter de Galileo era muy atravesado y al final se echó a la gente en contra. Lo condenaron a prisión perpetua, el Papa se lo conmutó a
a prisión domiciliaria, arresto domiciliario. Y ahí fue cuando él hizo sus mejores trabajos, luego arresto domiciliario. Tenía razón. Sin embargo, no del todo. Voy a decir por qué. Primero, porque él pensaba que el Sol estaba estático en el centro del universo. Hoy sabemos que el Sol se mueve porque la galaxia gira y porque la galaxia se está moviendo y porque todo se mueve. Segundo, él adujo como pruebas una teoría sobre las mareas que luego resultó ser falsa. Tercero, los mismos datos que tenía Galileo se podían explicar igualmente bien por la teoría de Tycho Brahe. La teoría de Tycho Brahe decía que el Sol gira alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol. Bueno, pero los datos que se tenían en aquel momento los explica igual de bien. Por lo tanto, se le propuso, el cardenal Bellarmino, que trató con él, que también era científico, le dije, mira, exponlo tú como hipótesis, es decir, una manera de explicar los datos que tenemos, pero no la realidad definitiva. Galileo no quiso entrar en eso. O sea que... Bueno, hay muchos personajes a lo largo de la historia que han entrado en conflicto en determinados momentos, pues con la verdad establecida en ese momento, por la religión o por los poderes públicos, en muchos casos. En cualquier caso, por no entrar en cuestiones concretas, que podríamos hablar de muchas, pero los descubrimientos de hoy día que se pueden estar haciendo, nos da la sensación de que hoy, como en tantas cosas, la evolución en el aspecto científico va muy deprisa, no digamos en el tecnológico, muy deprisa, y nos da la sensación de que estamos adquiriendo unos conocimientos muy grandes que nos están permitiendo pues manejarnos en nuestra vida con una solvencia mayor, que ya no necesitamos esos recursos que antes hablábamos de la religión, de las creencias, etcétera. Y como decía antes, por otra parte, seguimos sintiendo muchas veces esa necesidad ante las grandes preguntas sin respuesta que no vamos a encontrar. Lo que me interesa y lo que le planteo, la posición de la Iglesia en este aspecto. Por ejemplo, un tema muy concreto como puede ser la vida extraterrestre, por irnos a otro plano. ¿Qué sucedería? Estamos viendo que vivimos en un mundo que forma parte de una inmensidad donde, bueno, no es ninguna locura pensar que puede haber vida en otros planetas. ¿Cómo la Iglesia afronta esa situación, afrontaría esa explicación o esa teoría ante lo que es la teología, la religión que conocemos? Lo primero que quiero decir es lo siguiente. El primero que habló de extraterrestres fue Nicolás de Cusa, el siglo XV, que era sacerdote e incluso cardenal. El Papa incluso le envió a intentar arreglarlo en la Iglesia de Alemania, que había cosas que no estaban bien. Por lo visto no consiguió mucho porque después vino lo de Lutero en el siglo XVI, ¿no? Pero Nicolás de Cusa habló ya de extraterrestres. Caramba, siglo XV. El siglo XV. Bueno. A partir de ahí, pues, ha venido saliendo de forma recurrente el tema. En los años 60 del siglo pasado, Carl Sagan, pues, nos convenció a todos de que los extraterrestres estaban a la vuelta de la esquina y que los íbamos a ver de un momento a otro. Se han invertido enormes recursos en intentar localizarlos o comunicar con ellos y no ha pasado nada. Aparte de algunos mitos que corren por ahí, no hay nada. Incluso hoy día la Tierra tiene una huella electromagnética por todas las emisiones que tenemos de radio y de televisión que sería fácilmente detectable de este otro planeta. Entonces,
lo que ella dijo para Fermi, Enrico Fermi, el famoso físico, hace más de 50 años. Bueno, si están ahí, pero vamos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esa es la Claro, llamada esa es la cuestión, paradoja de que Fermi. están muy lejos. Bueno, yo no quiero decir que no estén. Es posible Sí, es que están, estén. claro. La Iglesia ha dicho varias veces que no habría problema. Esa es la cuestión. Veríamos a ver en qué plan vienen, si han recibido algún tipo de redención o no redención, o somos nosotros los primeros los que tenemos que ir a llevarles el mensaje de Cristo. Eso se vería. Pero la Iglesia ha dicho repetidamente que no hay ningún problema. También te quiero decir lo siguiente. Se ha comprobado que la Tierra es un planeta muy especial. No solo porque está en un cierto lugar de la galaxia, donde no hay demasiados fenómenos destructivos como explosiones de supernovas o grandes explosiones de rayos gamma, sino porque está a una distancia del Sol, que es la zona habitable, por así decirlo, porque tiene agua, sino también, por ejemplo, por el impacto que hubo en su momento de otro planeta con la Tierra primitiva, con lo cual la Tierra tiene un núcleo magnético mucho mayor de lo que le correspondería según su tamaño. Eso da lugar a todo el movimiento de placas tectónicas y al volcanismo. Entonces, todo eso parece que es importante para que haya surgido la vida. Eso no quiere decir que no haya vida en algún otro planeta. Lo puede haber. Pero no es tan fácil. Hoy día se inclinan más los que son serios, digamos, a pensar que puede haber vida elemental, vida de bacterias, vida muy sencilla, pero vida inteligente no es tan fácil que surja. Y no solo inteligente, sino consciente, autoconsciente, como somos nosotros, ¿no? En cualquier caso, bastante tenemos con lo nuestro, ¿verdad? Como para tener que andar pensando lo que viene de más allá de las galaxias, ¿no? A eso te quiero decir lo siguiente. Los que se dedican a estudiar las posibilidades de que haya otras civilizaciones, muchas veces cuentan con que hay digamos, un periodo de tiempo entre que una civilización desarrolla la tecnología suficiente para poder viajar en el espacio y se autodestruye. Es decir, que cuentan que a lo mejor pasan 100 años, pero no más. Unos 100 años, 150. Por lo cual dicen, hombre, sí, puede ser que hayan surgido otras civilizaciones, pero se hayan autodestruido ya. Pues nosotros, ¿cuánto tiempo vamos a tener entre desarrollar la tecnología suficiente para viajar en el espacio y autodestruirnos? Ya ha dicho algún científico que tenemos que empezar a hacer viajes interespaciales porque esto se nos acaba algún día. Pues yo no sé, tal como veo la cosa, pues cada vez hay más armas atómicas. Ahora mismo está Trump y Kim Jong-un echándose piropos. Y cualquier día de estos, uno de ellos aprieta el botoncito, ¿no? O sea que tenemos que tener claro dónde estamos y que la cabeza la tenemos para algo más que para peinarnos, ¿no? Y pensar un poquito, ¿no? Pues yo creo que sí, que yo animaría a todos que pensáramos un poquito, sí. Y que creer en la propia trascendencia no es ningún disparate. Y que si creyéramos en ella, probablemente viviríamos más profundamente, tendríamos más esperanza. Y todo eso hace que vivamos con muchísima más satisfacción de la existencia. Y sobre todo más involucrados en nuestra vida social, porque vivimos con otras personas. Efectivamente. Y eso de alguna manera nos predispone para la vida en comunidad también, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Bueno, pues estos libros que ustedes han publicado son una buena guía para... Bueno, ¿usted qué me va a decir? Claro, si los han hecho me va a decir que bien,
pero en alguno he echado un vistazo, también en internet están las Pues jornadas sí, que ustedes hacen, y creo que son foros de debate interesantes, por lo menos para lo que decíamos, para pensar, reflexionar y poner puntos en común. pues sí, son, digamos, resultados que reflejan ahí las ponencias que hemos tenido en las jornadas que hemos hecho de cara al público y bueno, tocan diferentes temas. También están colgadas las ponencias en internet y bueno, yo invito a toda persona que esté interesada en el tema a que le eche un ojo a los libros o que busque en internet la jornada Ciencia y Fe y bueno, participe también en este tipo de pensamiento. Y cada uno también piense por sí mismo, Pues sí, porque esto que se atreva a pensar por sí se mismo, atreva. que no reprima su necesidad de trascendencia. Porque Freud nos decía que reprimíamos nuestros impulsos sexuales en la sociedad donde Freud trabajaba. Eso de tener impulsos sexuales era una vergüenza.